Es que Daniel no pudo venir hoy. Yo sé que ustedes quieren mucho a Daniel. Pánico que es. Sí. Pero bueno, vamos a hablar la palabra de Dios. Acuérdate que a Pablo decía, unos dicen que son de Apolo, otros que son de... pero todos tenemos que ser de quién. El capítulo número 2 de la clase, acuérdense que la clase en sí es... siempre se me olvida. Lo que significa seguir a Jesús. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir ¿a quién? A Jesús. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es lo que tenemos que seguir, ¿verdad? Pero en el capítulo anterior, capítulo 1, estudiamos que teníamos que volver a lo básico. Para mí eso fue tremendo porque fue lo que me dio el tema para la prédica que yo traje ayer a las 6 de la tarde. Amén. Que hablé sobre qué, a ver si alguien se acuerda. La palabra de el Dios. Poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero para nosotros poder recibir el poder de la palabra de Dios tenemos que regresar a lo básico. Y lo básico es la palabra de Dios. La Biblia es lo básico del cristianismo, porque es la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo ahí? Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Primer tema, ratifique que la autoridad de la Biblia, ¿verdad? La Biblia en sí sola es una autoridad. En lo que está escrito en la Biblia, ¿quién lo escribió? El propio Dios. Imagínate, esto que está escrito aquí es lo que cambia a la persona. Elévese por encima de la mediocridad. Esto es un punto muy importante. Muchas personas a lo mejor lo toman como que hay un orgullo de por medio. Por eso es importante saber de lo que se habla, ¿verdad? Vamos a estudiar qué cosa es elevarse por encima de la mediocridad. Y por último, tenemos que ir más allá de lo superficial. Cuando tú eres seguidor de Cristo, tú tienes que ir una milla extra. No te puedes quedar en lo mismo o siempre haciendo lo mismo. Tú tienes que hacer algo diferente porque tú eres un seguidor de alguien que es un sobrenatural. Es Dios, ¿verdad? Y en Dios todo lo podemos. Ahora, ¿de qué trata la clase en este día? Hoy vamos a estudiar Mateo 5, 17 al 48. Siempre le dije a mis alumnos los sábados, y siempre lo repito, que cuando hablamos de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, debe de estudiarlo todo cristiano. ¿Por qué? Porque ese es el sermón del monte. Dice que el sermón del monte ha sido la palabra más poderosa que se ha podido predicar. ¿Por qué? Porque la predicó el propio Cristo. El sermón del monte está en capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo. Léalo, estúdialo, todo cristiano debe de regirse por ese sermón del monte. Ahora, para todo cristiano, seguir a Jesús debería ser la expectativa más elevada para alcanzar. ¿Sí? Acuérdate que expectativas elevadas. ¿Cuál es la expectativa más elevada de todo cristiano? ¿Seguir a quién? A Cristo. Ahora, cada seguidor de Cristo debe mirarlo como la máxima aspiración en la vida aquí en la tierra. Y la santidad de Dios es sin lugar a dudas nuestra meta como hijos de Dios. Aunque sabemos que es muy difícil llegar a esa meta, no es imposible cuando el Señor está de nuestra parte. No cometamos nunca el error de creer que Dios mide nuestra calidad moral por lo que tengamos o dejemos de tener. No se trata de nuestros gustos, no se trata de nuestras preferencias personales, no se trata ni de tradiciones, ni se trata de cuánto talento tú tienes, ni qué tan inteligente tienes, ni cuántos diplomas tienes haberlo alcanzado, bachillerato, doctorados, diplomados. Ayer yo en la clase del sábado saqué uno de los ejemplos muy perfectos para esto. Por ejemplo, Vargas Llosa. ¿Quién es Vargas Llosa? Él es peruano, ¿sí? Ese hombre, fíjate que ha ganado más de 35 premios Nobel y entre premios Nobel y premios de todas las cosas que ha habido. Pero ese hombre es un cerebro. Pero sin embargo, Vargas Llosa no puede dirigir una iglesia de Cristo. Primeramente, no es cristiano. Y segundo, para dirigir algo de Dios, tú tienes que seguir a Dios. Porque tú no puedes vivir pensando en el mundo para seguir a Dios. Dios es Dios y el mundo es el mundo.
¿verdad? Quiere decir, Vargas Llosa, lo respeto mucho como hombre de letras y todo, pero no te puede dirigir una iglesia. Él no te puede decir de qué trata el amor de Dios, cuál es el carácter de Cristo. No te puede decir nada de eso. Como persona, no te puede llevar al nivel de seguidor de Cristo, porque él no conoce a Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es la diferencia? No es todo lo que tú tengas secularmente en tu cabeza. Cuando tú eres un seguidor de Cristo, tú tienes que dejar a un lado las cosas del mundo y seguir a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Me entendieron? Oiga, hermano, mira, ahí tienes una alumna. ¿Dónde vamos? No, está cerrada la puerta. ¿Tiene llave? Oye, yo tengo llave. Voy a buscarte. Sí, Ya gracias. mismo vengo. Llegué un poquito tarde y... Ok. Sí. Ellos son discípulos. ¿Me están entendiendo de eso, más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor de sus seguidores? Cuando somos seguidores de Cristo, ¿qué es lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros para que lo sigamos? En el Sermón del Monte, donde según los teólogos ha sido el lugar donde más claro se ha hablado la palabra. ¿Por qué? Porque ha sido el mismo Cristo el que la predicó. Siendo Jesús mismo el autor, nos aclara cuáles son sus expectativas y cómo podemos adoptar como normas estas enseñanzas. En el Sermón del Monte vamos a ver cuáles son las expectativas de Cristo para cada uno de sus seguidores. Ahí se habla específicamente, directamente por el mismo Dios, por el mismo Jesús, cuáles son sus expectativas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si no entendemos lo que Jesús quiere, nunca confiaremos que Él nos ayudará. Tú primero tienes que saber quién es Cristo, qué quiere Cristo contigo, para después confiar de que Él te va a ayudar. No podemos vivir pensando, como dije ahorita, en lo que el mundo te ha ofrecido y creyendo que Dios te va a ayudar con eso. No, para que Dios te ayude tú tienes que confiar en Él, seguirlo a Él en sus normas, en sus preceptos, en todas las cosas que Dios da. No sé si me hago entender aquí. Ahora, ratifica la autoridad de la Biblia. Vámonos a la primera. Mateo 5, 17, 19. ¿Quién me lo lee? No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Algunos se preguntarán, hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué si somos salvos por gracia, yo debo de cumplir la ley? Muchos se preguntan eso. No, yo fui salvo, ya Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ya yo no necesito cumplir ninguno de los requisitos que hay en la ley. Te voy a explicar algo. Versículo 17 dice, no penséis, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Jesucristo mismo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora te voy a explicar qué cosa es la palabra abrogar. La palabra abrogar en el griego es akuro, con doble O al final, que significa quitar autoridad a algo. Y también es la palabra griega, en uno de sus verbos, catalúo, que significa destruir totalmente y derrumbar completamente. Ahora te voy a explicar. Dice Jesús, no penséis que he venido para destruirlo todo. No penséis que yo he venido para quitar toda la ley. No piensen eso nunca. Porque dice aquí, yo no he venido para abrogarla, sino ¿para qué? Para cumplirla. Amén. Fíjate tú. Así que esa mentalidad que muchos tienen de que no, yo no he venido, o ya Cristo murió por mí, me limpió de mis pecados, me salvó, ya yo por gracia, ya yo no tengo que cumplir la ley. No, sí hay que cumplir la ley. Pero vamos a ver cómo, porque tampoco podemos ser esclavos de la ley. Hay muchos que dicen, no, porque el sábado o el día de reposo. Cristo vino para abrogar eso. Pero, estudiemos cómo. Dice,
De acuerdo a las religiones o tradiciones, muchos han invalidado la palabra de Dios. Fíjate si es así, que el mismo Jesús dice en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. La tradición, mi hermano, yo te digo que es algo que mata la mente del cristiano. No, porque mi abuelita era católica, yo tengo que ser católico. No, porque mi papá pensaba así, yo tengo que ser así. No, porque mi familia siempre ha sido de esta religión, yo tengo que ser de esta religión. Dice, invalidando la palabra de Dios. Cuando tú piensas de esa manera, tú le estás diciendo a la palabra de Dios, no te necesito, no es verdad. Lo que tú dijiste, Jesús, lo respeto, pero no, yo prefiero seguir la tradición de mi familia. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta, dice el Señor. Ahora, eso es una parte. Otros la sacan de contexto, que es peor aún. Otros la sacan de contexto para su propio beneficio. Y eso se está mirando mucho en estos días. Mucho. ¿Verdad? Mira, un ejemplo. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muchas iglesias, muchos pastores y maestros y todo eso, te sacan de este texto de contexto. Te dicen, no, porque ya todas esas promesas fueron hechas para Abraham, esas nos pertenecen a nosotros. No, estudiemos bien qué quiere decir. Buenos días. Buenos días. Estudiemos bien qué quiere decir el texto, qué quiere decir el contexto. Vamos a estudiarlo un momentito. No tenemos mucho tiempo, pero miren. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Amén. Fueron hechas las promesas. Y a su simiente. La simiente de Abraham no era Isaac. ¿Sí? Isaac era descendencia de la promesa. Pero la simiente de Abraham era el propio Cristo. Amén. Fíjate que aquí lo dice. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice y a las simientes. Como si hablase de muchos. No, porque todo lo que Dios le prometió a Abraham a mí me pertenece. No, espérate un momento. Estudiemos bien la palabra. Dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Ahora, hay una promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Dice, Dios le prometió a Abraham y a su simiente, a Cristo, una promesa. Génesis 17, del 7 al 8 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Ahí ya entra las generaciones de Abraham. Entra Isaac, entra todo lo que tiene que ver con las tribus de Israel, todo por ahí para allá entra todo, hasta llegar a nosotros, ¿verdad? Ya eso es una promesa, que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Tú sabes cuál es el pacto perpetuo? Siempre, no importa el tiempo, se va a cumplir. Dice, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y